¿Qué significan las palabras la comunión de los santos? Cuando yo leo esta pregunta, lo primero que viene a mi mente es ¿qué significa la palabra comunión? ¿Sí? ¿Y por qué somos santos? ¿Por qué la Biblia llama santos? ¿Y quiénes son estos santos? Entonces, el catecismo nos responde que todos y cada uno de los creyentes tienen que son compartícipes con Cristo de todas sus virtudes y pues son sus miembros. En segundo lugar, significan que cada uno de ellos debería usar dispuesta y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo y la preservación de todos los miembros. A lo largo de la enseñanza, mis hermanos, vamos a ver tres puntos importantes. Número uno, nuestra unión con Cristo, debido a que el catecismo nos habla acerca de la comunión y que somos copartícipes de Cristo. Y vamos a profundizar un poco sobre esta bella doctrina que se llama la unión con Cristo. Vamos a tener dos subpuntos. El punto A, cómo llegamos a la familia de Dios. Vamos a descubrir cómo nosotros llegamos a la familia de Dios. Y el punto B, los beneficios de nuestra unión con Cristo. Punto número 2, un llamado al servicio mutuo, ya que como dice la respuesta del catecismo, en segundo lugar significa que cada uno debería usar dispuesta y alegremente sus dones y virtudes para el beneficio mutuo. La forma o la actitud en la que nosotros debemos servir y unas aplicaciones finales. Entonces, les decía, mis hermanos, que lo primero que viene a mi mente es qué significa la palabra comunión. Estuve investigando un poco acerca de esa palabra y la palabra comunión está compuesta por dos palabras: común y unión. Común y unión. Es decir, que tenemos una unión en común. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, quise buscar una definición y la concordancia de la Biblia de la Reforma, por R.C. Sproul, dice: la comunión es el compañerismo entre gente del mismo trasfondo, metas, etc. Una comunidad en la cual la gente comparte cualquier cosa que tenga en común. Cuando nosotros pensamos en la comunión que nosotros podemos tener como iglesia, uno podría decir, vale la pena poder ver en las Escrituras cómo esa comunión es vivida de forma práctica. Cómo nosotros podemos experimentar como creyentes esa comunión, o cómo podemos vivirla. ¿Sí? Y vamos a ver rápidamente unos pasajes. Un hermano que me ayude con 1 Samuel 23, capítulo 23, versículo 16. Puede ser el hermano José. El hermano Renzo nos puede ayudar con el Salmo 119, versículo 63. El hermano Ricardo nos puede ayudar con Daniel, capítulo 2, versículos 17 y 18. El hermano Rubén nos puede ayudar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y nuestra hermana Marisela nos puede ayudar con Hechos, capítulo 20, versículos 36 al 38. Daniel 2, del 17 al 18. ¿Qué dice 1 Samuel, mi hermano José? 1 Samuel 23, 16. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Ahí podemos ver la amistad que tenían Jonatán y el rey David. Y vemos que Jonatán tenía un genuino interés por el bienestar espiritual de David. ¿Sí? Él quería que David restituyera su confianza en el Señor. Salmos 19, 63, hermano Renzo. Compañero soy yo de todos los que
deben igual de comportamiento. Podemos observar la unidad para aquellos que temen al Señor. O sea, no puede haber unidad con aquellos que no aman al Señor. Todos los que invocan el nombre del Señor tienen una común unión. Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18, hermano Ricardo. Entonces Daniel fue a su casa y informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia al Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Ahí vemos una oración colectiva entre hermanos que tenían una común unión. Hechos de los Apóstoles 1:14, hermano Rubén. Todas estas perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres, por María la madre de él y por sus hermanos. Aquí podemos, bueno, es muy diciente este pasaje, ¿no? Perseveraban unánimes, ¿sí? Hechos de los Apóstoles 20, 36, 38, hermana Maricela. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, que estaban poniéndose en gran manera con la palabra de Ariel, que dijo, de que no veía el más rostro y acompañaron a Pablo. Este pasaje me parece muy interesante porque Pablo estaba reunido con los ancianos de aquella iglesia y se estaba despidiendo. Él se estaba despidiendo de aquellos ancianos, les da instrucciones, les dice tengan cuidado porque hay falsos profetas que no van a perdonar el rebaño y posiblemente esté saliendo de ustedes mismos dentro de la iglesia. Luego los encomienda a Dios y a la palabra de verdad. Finalmente dice estas palabras. Y aquí vemos la respuesta de ellos, ¿no? Él les dice, debo ir a Jerusalén por el testimonio del Espíritu Santo, ya sé que me esperan persecuciones y hasta la muerte, y probablemente no vayan a ver más mi rostro, les dice Pablo. Y aquí vemos la reacción de estos hermanos y el cariño que ellos tenían por Pablo, hasta lloraron, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos observar en estos pasajes? Podemos ver que dentro de la comunión hay afecto, fraternidad, amor, deseos genuinos por el bienestar del otro, oración por las necesidades de los demás, unidad, interés por el bien espiritual de los demás y muchas otras cosas. Pero hay una pregunta interesante, dice, ¿de dónde proviene esta unión? Está bien, sabemos que la unión y la comunión a la luz de las Escrituras es una realidad, y es una realidad entre los hermanos. Pero, ¿cómo se origina? ¿De dónde proviene esta unión o esta comunión? Pues leamos lo que dice la respuesta al catecismo. Nos dice que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son copartícipes de Cristo. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro punto número 1, nuestra unión con Cristo. Punto número A, ¿cómo llegamos a la iglesia, a la familia de Dios? Llegamos a la vida cristiana, mis hermanos, nacidos de nuevo. Recordamos rápidamente cómo fue que Dios Todopoderoso operó sobrenaturalmente en nosotros para introducirnos en su familia. Las Escrituras nos enseñan que no fue hasta que nosotros creímos que llegamos a ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que creen y los que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero al mismo tiempo las Escrituras nos enseñan que nuestro nacimiento espiritual no es un producto del corazón humano, sino una obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Justamente en el versículo después de Juan capítulo 1, versículo 12, el versículo 13 dice que estos no son nacidos de voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. En otras palabras, es Dios quien nos engendra. Entonces llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo. Así como nosotros no participamos en nuestro nacimiento físico porque fue voluntad de Dios y decisión de nuestros padres, tampoco participamos de la misma forma en la regeneración o el nuevo nacimiento.
Entonces, de nuevo, mis hermanos, llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, por una obra sobrenatural de Dios, que operó cambiando nuestro corazón, lavándonos de nuestros ídolos, transformando nuestros corazones, colocando un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos pensamientos, una nueva voluntad. Y hay otro pasaje en las Escrituras que nos habla acerca de cómo nosotros hemos llegado a la familia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Si quieren pueden ir a él rápidamente. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si nosotros observamos el pasaje, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de varias cosas. Entre ellas, que el pasaje gramaticalmente está conformado por una oración que lleva voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que ejecuta la acción, pero nosotros somos los que recibimos la acción. Él dice, nos hizo nacer. No dice, nacimos o quisimos nacer, sino que Él, por su voluntad, nos hizo nacer. ¿Cuál es el instrumento que usó Dios? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, mis hermanos, ¿podría haber comunión entre los santos sin tener comunión con Dios? Si usted fue más veloz, más rápido que yo, rápidamente pudo darse cuenta o llegar a la conclusión de que no lo es. No es posible, no tiene sentido pensar así. Por lo tanto, nuestra comunión vertical con Dios precede a nuestra comunión horizontal con los hermanos. Esta última es un efecto de la primera. ¿Sí? Nosotros no podemos tener comunión horizontal o no puede haber una comunión genuina entre nosotros si nuestra comunión con Dios no está, si no tenemos comunión con Dios. Entonces podemos ver claramente que nosotros sabemos en el mundo, allá afuera no hay amigos, literalmente. Uno puede tener relaciones laborales, compañeros de la universidad, compañeros del trabajo, y tener relaciones interpersonales en otras áreas y en otros campos de la vida, pero nunca va a haber unidad. Razón: ellos no están unidos a Cristo. A diferencia que nosotros, puede haber una comunión. Razón: nosotros tenemos una comunión con nuestro Padre, porque nos hizo nacer por su palabra, nos regeneró, y debido a que nosotros tenemos una relación con el Padre, nosotros podemos tener comunión como hermanos. Vamos rápidamente a las Escrituras, a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Es uno de los versículos que nos dice el catecismo. Dicen las Escrituras, mis hermanos: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué podemos observar en este pasaje, mis hermanos? Lo primero es que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, pero no solo es con el Padre. Dice, Juan empieza hablando de aquel que tiene autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a aquellos que el Padre le dio. ¿Dónde? En el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Empieza su carta hablando de Jesucristo. Empieza su carta hablando de aquel que da vida eterna a toda carne, según los que el Padre le ha dado. Jesús, el Hijo de Dios, Cristo. El propósito de Juan era animar a los creyentes a seguir creyendo en Cristo como el Mesías, evitando así las enseñanzas heréticas de los falsos maestros de la época. Nuestra comunión primaria es vertical, es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, como dice la parte final del versículo 3. ¿Por qué añade a Jesucristo? Es una buena pregunta. Juan pudo haber dicho, nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y ya está. Pero Juan dice: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero vamos a entender que son dos personas diferentes, pero la pregunta es: ¿por qué añade al Hijo? ¿Por qué para Juan es importante mencionar al Hijo? Para responder esa pregunta, mis hermanos, es importante entender un poco acerca del contexto. Para los antagonistas de la carta de Juan era irrisorio que la deidad tomara forma de humana, debido a que la materia es corrupta y no puede ser habitada por la deidad, ya que ésta no tiene corrupción moral alguna. El punto de los falsos maestros de la época era atacar la doble naturaleza de Cristo. En otras palabras, estaban negando que Cristo era el Hijo de Dios, porque el Mesías, el único que puede haber en la historia todo calificado para poder lograr una salvación tan grande como la que nos ha regalado, es solamente Cristo, el Dios hombre. Y me llama la atención, mis hermanos, porque Juan enfatiza el hecho de que el Dios omnipotente, soberano, creador, fue hecho carne y caminó entre el género humano. En otras palabras, se tabernaculizó, es decir, la presencia misma de Dios estuvo en medio de la humanidad. Y no sé si recuerdan, mis hermanos, pero una de las primeras veces que se registran en las Escrituras que Dios descendió es en Génesis, cuando toda la raza humana estaba construyendo una torre para lograr llegar al cielo. Y Dios desciende. Es una de las primeras veces que se menciona en las Escrituras cuando Dios desciende, para confundir las lenguas de estas personas y restringir su maldad. Pero esta vez, cuando Juan escribe su carta, él está diciendo que esta vez Dios descendió, se tabernaculizó, no para confundir las lenguas, no para restringir la maldad del corazón humano, sino para darnos vida, para salvarnos, para dar la redención que sin Él no haber venido a esta tierra no sería posible. Mis hermanos, es por esto que el apóstol Juan pronuncia estas palabras con una convicción profunda. Lo vimos y por esto damos testimonio de él. ¿De quién? Del Dios hecho carne, del Dios hombre. Nosotros conocemos por la gracia de Dios el testimonio de las Escrituras que Dios enloqueció la sabiduría de este siglo, debido a que la sabiduría infinita, que no es más que la deidad misma, diseñó el plan de salvación, dejando claro que la redención del género humano demandaba una cabeza federal, y esta debía ser humano o hombre, porque aquellos que necesitaban la salvación, ¿quiénes eran? Nosotros. No eran los animales, no eran las plantas, eran los seres humanos, por lo tanto debían ser hombres. Es por eso que leemos en Filipenses que Él tomó forma de siervo. Esto está hablando de su estado de humillación. Dios en su bondad fue condescendiente con el hombre. O sea, Dios en su amor y en su bondad decidió hacerse carne para poder salvarnos. Y aquí la importancia de que Juan añada de que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, pero también es con el Hijo. ¿Por qué con el Hijo? Porque sin el Hijo nosotros no podemos tener relación con el Padre y comunión con el Padre. En el Antiguo Testamento no era común, ni siquiera los judíos podían pronunciar el nombre de Dios, porque cualquier intento de pronunciarlo era causa de violar el mandamiento de usar el nombre de Dios en vano. Pero Jesús, al venir a esta tierra, mis hermanos, nos dio el privilegio de llamar a Dios Padre. Padre, mis hermanos. En serio, Dios es nuestro Padre. Y si usted es padre, usted sabe lo que significa ser padre. Yo no sé lo que significa ser padre, pero por el testimonio de las Escrituras puedo ver cómo mi Padre y su Padre es con nosotros. Entonces, hay la importancia de que Juan nos diga que y mencione que nuestra comunión
no solo es con el Padre, sino que a través del Hijo nosotros podemos tener comunión con el Padre. Nuestra comunión entre creyentes es en virtud de nuestra unión con Cristo, mis hermanos. Cuando Dios nos regenera, nos hace copartícipes de Cristo y en efecto adquirimos beneficios. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de las virtudes, cuáles son esas virtudes y por qué el autor del catecismo nos dice que las palabras de la comunión de los santos significa que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes. Es importante esto tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque para nosotros entender cuáles son esas virtudes y por qué nosotros tenemos esas virtudes a nuestro favor, hay que entender primero qué significa estar unido a Cristo. Miremos la respuesta de nuestra confesión de fe, capítulo 27, acerca de la comunión de los santos. Dice la confesión: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser la misma persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Al pensar en esto, mis hermanos, es inevitable hablar de aquellos beneficios que fueron logrados cuando nacimos de nuevo, vinimos a la familia de Dios, llegamos a la familia de Dios, nacidos de nuevo, unidos a Cristo, pero en efecto con unos beneficios que gozamos como creyentes. Voy a mencionar algunos, hay muchos más, pero voy a mencionar solamente uno de ellos. Y el primero, que me parece interesante, son los padecimientos. Y usted dice: ya va, ¿cómo es que padecimientos puede ser una virtud? Pues sí, la Biblia lo llama una virtud o un beneficio, aunque nosotros a nuestros ojos no lo veamos como una virtud o algo bueno. La Escritura es clara, mis hermanos, en que al estar unidos con Cristo, nosotros vamos a tener que padecer como Cristo padeció. Recuerdo que el pasaje famoso donde Cristo le dice a sus discípulos: el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué significa ese pasaje? Simplemente significa que así como Cristo tuvo que padecer persecución, tuvo que ser perseguido, tuvo que soportar ofensas, agravios y pasar muchas veces por alto la ofensa, nosotros también somos copartícipes con Cristo en sus padecimientos. Otro de ellos, el oficio sacerdotal de Cristo, mis hermanos. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia y lo hace a diario, continuamente, no cesa de hacerlo. Recuerdo aquellas palabras que le dice a Pedro en Lucas, le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y aquí podemos observar, claro, en ese momento, Cristo estando en este mundo, el oficio sacerdotal de Cristo, velando por el bienestar de su discípulo, aquel discípulo que lo entregó, no lo entregó, aquel discípulo que lo negó, corrijo, pero a quien Jesús amaba profundamente, y con ese mismo amor que amó a Pedro, nos ama a usted y a mí, mis hermanos. Y esa es la razón de que Él continúa continuamente en el cielo, todos los días, orando y velando, intercediendo por nosotros. Recordemos también la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en capítulo 17, orando por sus discípulos, orando por nosotros, mis hermanos. Otro de ellos es la preservación. Pedro nos dice en su primera carta: vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra de ellas, de esas virtudes, la resurrección y la glorificación. En esa misma oración, mis hermanos, en Juan capítulo 17, Jesús ora al Padre y le dice: donde yo estoy o donde yo esté, quiero que ellos también estén conmigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser glorificados, mis hermanos. Va a haber una resurrección de nuestros cuerpos en aquellos tiempos
Gozamos de todos los beneficios de la redención, pero también de la seguridad. De la seguridad de que estaremos con Él, de que el cielo es nuestro, de que hay una garantía para nosotros, hay una ciudad preparada para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. El creyente no debería estar como aquella joven quitándole los pétalos a la margarita diciendo me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, mis hermanos, Cristo asegura nuestra salvación. Nuestra salvación es segura y eso es uno de los beneficios que Cristo ganó al morir en la cruz y después de haber pronunciado aquellas palabras tetelestai. Todo está pagado, todo está consumado. Cristo realmente ganó nuestra salvación, es efectiva. No murió para que tal vez muchos puedan ser salvos, no. Él ganó para asegurar la salvación de aquellos que desde la eternidad habían sido escogidos y predestinados por el Padre. Y otra, una maravillosa, que nosotros podemos experimentar a diario, mis hermanos, la suficiencia de Dios a lo largo de nuestros días. La suficiencia de Dios. Nosotros fuimos creados con un hueco tan grande en nuestro corazón, del tamaño de Dios, que solo Dios puede llenar. Pero nosotros encontramos satisfacción verdadera en Cristo, en Dios únicamente, mis hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32. Un pasaje pobremente entendido y muy mal interpretado en muchos contextos, pero quiero proveer una explicación del teólogo J.I. Packer acerca de este pasaje, hablando acerca de la suficiencia de Dios. La Escritura dice, versículo 32: y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace una pregunta Pablo, ¿no? Retórica, dice: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque dije al principio que es un versículo malinterpretado y pobremente entendido, porque nosotros podemos ver cómo el movimiento carismático distorsiona las Escrituras. Y muchas veces lo usan diciendo: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hablando acerca de riquezas y posesiones materiales, que de nada de eso está hablando. Y si nosotros analizamos el contexto, nosotros podemos ver que Pablo viene hablando acerca de la redención y lo que Cristo ganó y lo que nosotros somos en Cristo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme al imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, mis hermanos, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Y el teólogo J.I. Packer dice lo siguiente: la exclusiva bendición de conocer a Dios es la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Es de este tipo de comunión la que deberíamos disfrutar como creyentes y a la que continuamente nos llaman las Escrituras. Pablo nos está diciendo que no hay ninguna pérdida Pablo no nos está diciendo que no hay ninguna pérdida definitiva ni empobrecimiento irreparable que temer. Si Dios nos niega algo, mis hermanos, eso con el fin de hacer lugar para una u otra de las cosas que tienen preparadas o pensadas para nosotros. Y Él pregunta: quizás seguimos suponiendo que la vida de una persona consiste, o por lo menos en parte, en las cosas que posee. Esto sería presuponer el descontento futuro y perder la bendición, dice Pablo. Ya que en todas las cosas, esa frase que dice Pablo, todas las cosas, no se refiere a posesiones materiales y a la pasión por las posesiones que tienen que ser sacadas a fin de que puedan ingresar verdaderamente
todas las cosas. ¿Cuáles? Aquellas por las cuales Pablo usa esta frase y dice que tiene que ver con conocer y disfrutar a Dios y nada más, mis hermanos. O sea, Dios se dará a sí mismo a nosotros. ¿Cómo Dios no nos dará todas las cosas? Pues qué mejores cosas de las que viene hablando Pablo acerca de la redención, de que nos llamó, nos amó, nos predestinó, nos justificó y nos va a glorificar. O bueno, Pablo lo coloca en un verbo pasado, nos glorificó. Porque para Dios, en su plan redentor, ya estamos glorificados. No literalmente, es lo que la teología llama y lo que el hermano Manuel muchas veces lo ha mencionado en la escuela dominical, el ya, pero todavía no. ¿Sí? Teniendo eso en mente, mis hermanos, él sigue diciendo todas las cosas. Esta frase tiene que ver con conocer y disfrutar a Dios y nada más. El significado de la frase, ahora darnos generosamente junto con Él todas las cosas, puede expresarse así. Algún día descubriremos que nada, literalmente nada, de lo que hubiera podido aumentar nuestra dicha eterna nos ha sido negado, y que nada, literalmente nada, de lo que hubiera podido limitar esa dicha ha quedado con nosotros. Y él pregunta, ¿qué seguridad mayor que esta podemos querer? Mis hermanos, nosotros podemos observar, y si seguimos leyendo Romanos capítulo 8, luego él viene a hablar acerca de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y era lo que mencionaba hace un momento. ¿Sí? Si está hablando Pablo de la redención y después habla de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, es muy claro que Pablo no quiere decir no nos dará con él todas las cosas. No se está refiriendo a posesiones materiales, mis hermanos, porque no puede haber un estorbo en la mitad, así como dijo Cristo. No puedes servir a los señores, ¿sí? La suficiencia de Dios en nuestras vidas es una de las virtudes que Cristo ha ganado a nuestro favor, mis hermanos. Una vez nosotros somos unidos a Cristo e introducidos en la familia de Dios, el efecto de toda esta comunión con Dios es tener comunión con los creyentes y el servicio mutuo. Entonces aquí vamos a pasar al punto número 2, y es un llamado al servicio mutuo. Lo dice la respuesta, ¿no es cierto? En segundo lugar, significa que cada uno de ellos debería usar dispuesta y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos recordar que nosotros no hemos sido introducidos a la familia de Dios para quedarnos en la silla VIP. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes no están sirviendo. Pueden haber muchas razones, algunas legítimas, otras no, pero cuando Dios nos introduce en su familia, haciéndonos nacer de nuevo, al menos, aunque sea un don, viene en ese paquete de salvación. Y ese don es para utilizarlo. Pedro dice que nosotros somos rocas vivas. Sí. Sin embargo, nosotros también podemos hablar un poco acerca de que ya que hemos sido introducidos en la familia de Dios con el objetivo de usar dispuesta y alegremente nuestros dones y virtudes para el beneficio mutuo, puede que se infiltren algunas cosas en el corazón de nosotros a la hora de servir. Me gusta mucho lo que dice Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria. Él dice: a la hora de servir necesitamos una cierta indicación de que realmente hemos madurado lo suficiente para poder llevar a cabo la tarea de realizar. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo hará para dirigir el mundo de los demás a su alrededor. Mis hermanos, la tesis del libro a lo largo
es básicamente la siguiente: ser antes que hacer. Dios está más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Esto no significa que Dios no quiere que nosotros hagamos cosas para Él. De hecho, la Escritura, a lo largo de toda la revelación bíblica, es clara en animar a los creyentes a servir a su majestad, a servir a su rey, a servir a su Señor. Pero debemos hacerlo en un estado correcto. ¿Recuerdan aquel pasaje en Hechos capítulo 6 cuando no había personas para servir a las mesas? Los apóstoles hicieron una reunión y le dijeron a la iglesia: busquen entre ustedes hombres que estén llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces, Dios está interesado sí en que sirvamos, pero que sirvamos de la manera correcta y con la actitud correcta, dispuesta y alegremente, con una sonrisa en la cara, mis hermanos, con una disposición de la voluntad natural y una alegría genuina por servir al cuerpo de Cristo. No llegar con cara de amargado, como, no sé, en casa ni siquiera hago aseo, pero aquí sí me toca, o no sé, qué sé yo. Se pueden infiltrar motivaciones incorrectas, mis hermanos, se pueden infiltrar actitudes incorrectas que no están delante de Dios aprobadas. Es muy fácil pararnos aquí y servir, o en cualquier otro servicio, y que las personas nos vean, pero Dios desea que ese servicio sea puro del corazón. Vamos a un pasaje en las Escrituras, 1 Corintios capítulo 12, versículo 21. Un hermano que voluntariamente quiera leerlo. 12:21, mis hermanos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Listo. Ustedes ya conocen, o bueno, sí, han sido instruidos acerca del contexto de la iglesia de los Corintios. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero me llama la atención porque Pablo hace esta analogía diciendo: la oreja no le puede decir al pie lo que necesito. Y si nosotros analizamos el contexto del pasaje, está hablando de que somos un cuerpo, ¿sí? ¿Esto qué es? Un miembro del cuerpo. La mano, ¿qué es? Un miembro del cuerpo, al igual que el pie o cualquier otro órgano. Somos miembros los unos de los otros. Y no sé si recuerdan, mis hermanos, que alrededor del mes de febrero el pastor nos estuvo enseñando acerca de eclesiología. Él llamó a esta serie de la iglesia y sus miembros. Y recuerdo que él dijo algo como esto: la palabra miembro significa en el griego melos, ¿sí? Miembros de un cuerpo. Esa palabra significa melos, que en español es hacer parte de algo que ya está conformado. ¿Qué está conformado? No escuché bien, mis hermanos. El cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Y ahora la pregunta es: ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Esa pregunta también la hizo el pastor en ese estudio llamado de la iglesia y sus miembros. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Algún hermano que voluntariamente quiera ayudarnos con esto, mis hermanos? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Voy a responderlo. Significa estar de acuerdo con un pacto de compañerismo, otra vez comunión, de compañerismo cristiano. Estar de acuerdo con un pacto de compañerismo cristiano.
Es compartir y preocuparse por las necesidades de los otros, es ser benigno, amable con los demás. Y debe haber un sometimiento y servicio mutuo. Aquí, entendiendo que somos miembros de un cuerpo, entendiendo que la iglesia, o ser miembro de una iglesia, significa estar de acuerdo con un pacto de compañerismo cristiano, y entendiendo, de acuerdo a la respuesta que nos da el catecismo, la forma en la que nosotros debemos usar nuestros dones de una forma dispuesta y alegre, ¿verdad? Vamos a entrar allí a la forma en cómo nosotros debemos servir. Y quiero leer también una porción de la confesión de fe. Dice: estar unidos unos a otros en amor, participar mutuamente de los dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes. ¿Quiénes? Los creyentes, tanto públicos como privados. ¿Sí? Los deberes, tanto públicos como privados, de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según las posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aún esta comunión debe ejercerse especialmente en las relaciones que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias. Debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y es de esa forma en la que nosotros debemos servir, mis hermanos. Una entrega, un sacrificio real, un dolor por las necesidades ajenas. Es llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Es ser cristiano. Simplemente, mis hermanos. Hay otro pasaje que nos habla acerca de la actitud o la forma en la que nosotros debemos servirnos unos a otros mutuamente. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 4 rápidamente. Vamos a leer el versículo 4, 5 y 6. Dice la Escritura: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El pasaje inicia diciendo: no mirando cada uno lo suyo propio. Eso es importante, mis hermanos, porque puede resultar fácil servir con motivaciones egoístas, porque aún nuestro corazón está manchado por el pecado y debemos luchar en contra de eso todos los días, mis hermanos. Pero Pablo es claro, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Un llamado al verdadero amor, un llamado al verdadero servicio, un llamado a la entrega por los hermanos. Sigue diciendo el texto: sino cada cual también por lo de los otros. Y luego hace la comparación y nos dirige, mueve nuestra mirada hacia Cristo y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo coloca como el ejemplo máximo, que siendo igual a Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y mis hermanos, servir implica humillación, en un sentido. Es entregar nuestras vidas por aquel hermano que lo necesita, por la operación de la iglesia. Entregar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, nuestra voluntad, entregar el espíritu completamente a la hora de servir, mis hermanos.
así como Cristo. Y en el servicio puede que surjan muchas cosas. Por ejemplo, no sé, tropiezos. Finalmente, nosotros estamos manchados por el pecado y cualquier mínimo movimiento puede ofender a algún hermano. Pero por eso Pablo nos exhorta y nos anima a hacerlo como Cristo lo hizo. Está bien, puede que reciba alguna ofensa, porque no esperarla es no ser realista. Está bien, nosotros somos hermanos. Está bien, nosotros tenemos comunión con Dios. Está bien, nosotros tenemos comunión con su Hijo Jesucristo. Está bien, nosotros tenemos comunión entre nosotros mismos y eso suena muy bonito. Pero si nosotros miramos la realidad, mis hermanos, el día a diario, el día a día del desarrollo de la iglesia y vivir en comunidad, muy fácilmente podríamos encontrar de que debido a que nuestro corazón sigue manchado por el pecado, cualquier palabra desconsiderada, cualquier opinión que no es objetiva, sino simplemente subjetiva, pero que está dañando a algún hermano, o alguna actitud, o también ser hipersensible, como que simplemente llego a la iglesia, nadie me saluda, entonces pues, mis hermanos, eso puede pasar. Seamos honestos y sinceros, pero el verdadero amor no busca lo suyo. Nosotros no podemos servir como lo estaban haciendo la iglesia de Corinto. Y hemos sabido y aprendido por el estudio que hemos estado haciendo que la iglesia de Corinto era bastante egoísta, mis hermanos. Porque estaban usando los dones para su propia gloria, estaban abusando de la cena del Señor, había divisiones y contiendas, había inmadurez, había egoísmo, había orgullo, presunción, soberbia. Y todo esto los llevaba a servir como ellos estaban sirviendo. Entonces ahora se paraban en el púlpito y hablaban en otras lenguas para creerse más espirituales que los que no estaban hablando, y había un desorden total en toda la congregación. Y he allí la razón de por qué Pablo tiene que escribir la carta y decirle: oiga, ustedes sí que son niños, porque ellos estaban sirviendo con motivaciones egoístas. Pero después Pablo les habla acerca del amor, ¿sí? La preeminencia del amor, y eso lo podemos aplicar al servicio, mis hermanos, siendo sufridos, pacientes. Quiero que pensemos alrededor de esto para finalmente aplicar esto en nuestros corazones. A lo largo de la enseñanza hemos ido aplicando en nuestro corazón juntos lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy, pero quiero ir un poquito más allá, mis hermanos. Un creyente genuino en Jesucristo siempre va a querer servir. Siempre va a haber un anhelo dentro de su corazón para servir a su Señor, poniendo sus dones en operación. Pero lo cierto es que varios de aquí no están sirviendo. No están sirviendo a su Señor. Pero la intención es animarles a que no inhiban esos deseos que Dios mismo ha sembrado en sus corazones de servir a su majestad, a su rey, a su Señor, mis hermanos. Mientras preparaba esto, yo me preguntaba: ¿por qué es que algunos hermanos no sirven? Las razones pueden ser muchas, mis hermanos. Algunas legítimas, otras no. Pero me llama la atención que al preguntarme esto, las palabras también de este teólogo J.I. Packer, y él pregunta:
una pregunta similar. Dice, ¿por qué el cristiano difícilmente no se ve sirviendo al Señor? Cuando se trata de abandonarnos libre y alegremente al servicio de Cristo, titubeamos, dice Packer. ¿Por qué? La respuesta es contundente. Él dice, por nuestra incredulidad pura y sencillamente. Piensa en estas cosas, dice él, y deja que tus pensamientos expulsen tus inhibiciones de servir a tu Maestro. Tengo 5 minutos, mis hermanos. He terminado la enseñanza. Sin embargo, quiero que reflexionemos sobre algunas preguntas para terminar de aplicar nuestro corazón a la enseñanza. Y quiero que participemos, por lo menos 2 o 3 hermanos que puedan ayudarnos voluntariamente a responder esta pregunta. ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? 2 hermanos. ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? A todos los que le recibieron, los que creen en el nombre de Dios, los gracias a los hijos de Dios. A nosotros que creemos en Cristo, pasamos a ser la voluntad de Dios. Ok, ya va, hermano, ya le doy la palabra. ¿Y qué tiene que suceder para que nosotros creamos? El Espíritu Santo tiene que hacer esa obra por el Espíritu. Amén, hermano. Hermano Ricardo, adelante, mi hermano. Creo que está haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pues la pregunta está analizando a ver qué significa esa comunión con los santos. Entonces de ahí se deriva esa apreciación y dice cómo llegamos a la familia de Dios. Llegamos sencillamente por la unión con Cristo. Usted lo habla de una manera vertical y de una manera horizontal. Yo podría tener comunión con varias personas, pero la comunión de los santos hay algo específico de lo cual nos separa de esa comunión que uno tiene normalmente con amigos, y es la comunión con Cristo. Esa comunión de forma vertical. Gracias, mi hermano. Otra pregunta, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, si quiere mi hermano, su merced la puede responder. Si desea, si no le podemos dar la oportunidad a otro hermano, ¿qué implicaciones tiene que esté unido a Cristo? Ya que su merced está hablando de la unión con Cristo. Si no, siéntase libre, mi hermano, de la pasa de cabeza ahí a otro hermano. Al hermano Renzo, por ejemplo. ¿Implicaciones o beneficios? ¿Es lo mismo? ¿Cómo la entiende usted, mi hermano? ¿Qué implicación tiene nuestra unión? ¿Tiene que ver con los beneficios? Bueno, mi hermano, tenemos muchos beneficios. Uno de ellos es que tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Tenemos la esperanza de que un día seremos glorificados como Él, a su imagen, semejanza. También significa que tenemos toda la bendición espiritual dada por Cristo. Gracias, mi hermano. Pero la explicación de allá es que hasta la vida tenemos que dar por el Señor. Esa es la que pertenecer a Cristo es llegar todo hasta la vida por el Señor. Hermano, Hablamos acerca de los padecimientos, que significa que así como Cristo sufrió, nosotros debemos sufrir y más que todo volviendo de la familia. amén, mi hermano, muchas gracias. Lo que decía nuestro hermano Rubén tiene que ver más con el servicio. Ahorita estamos hablando de nuestra unión con Cristo. Pero mi hermano, quisiera preguntar si amablemente puede hallar la respuesta de qué formas prácticas podríamos como creyentes servir al cuerpo de Cristo. Cada vez es un gusto que hay entre los hermanos, que está hablando de los a vosotros. Y
hermano hablaba acerca de sacrificio, una forma de sacrificar, servir y darnos vida. ¿Qué otra forma? Ya, por ejemplo, el hermano nos ha hecho énfasis, y creo que es muy importante recordarlo, ser sacrificados en el servicio unos a otros. ¿En qué otra forma? Al menos otras dos, hermano Renzo. Creo que está en mi esfuerzo de pensar lo mismo, una forma de servir a mi hermano, de explorar, Orar por ellos. pero también sentir reconocer la problemática de mi hermano. Yo no puedo aceptar a mi hermano y escucharlo para saber por qué debo orar por él. Implica que tenemos que esa es la forma de escucharlo, no solamente a un grupito, sino que como iglesia debemos buscar la forma de estar involucrados con toda la iglesia. No solamente con los que están cercanos a nosotros, sino con todos los que llegan a nuestra iglesia para conocer esa necesidad y poder orar en nuestra iglesia. Esa es una forma, ¿verdad? También el servicio dentro de la iglesia local y lo que implique y la forma en que se hace importante. También la gratitud más que la información que mi obra es el deseo de servir a gente en amor y sobre todo Cristo. Para los que no escucharon, no sé si les haya alcanzado a escuchar. ¿No? Sí, seguro. Listo, muy bien. Quería complementar, hermano, creo que cuando usted nos permitió leer los textos de Primera de Samuel, Salmo 119 y Daniel 12, nos da un panorama muy amplio acerca de lo que es la comunión de los santos y esas aplicaciones, ¿no? Y cómo debería ser. Creo que es de forma amorosa, fraternal, con un compañerismo genuino y con un interés por los demás. Creo que fue lo que se definió y complementó allí. Amén, hermano. Sí, tiene que ver más con la actitud, pero sí, va inmerso, va involucrado a la hora de servir. Mis hermanos, otras dos preguntas y terminamos. Eso es muy interesante. ¿Cómo podríamos interiorizar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, es mejor dar que recibir? De nuevo, ¿cómo podríamos interiorizar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, es mejor dar que recibir? Con interiorizar quiere decir como aplicarlo Al corazón, no la vida, sí. Pues en las escrituras se nos menciona y se nos exhorta, se nos anima a que debemos ser generosos, ¿no? Y tendremos que preguntarnos por qué debemos ser generosos, ¿no? El apóstol Pablo habla de dar de gracia lo que yo he recibido de gracia. Y creo que es un error muchas veces que cometemos con nuestra carnalidad, que pues a veces damos para recibir a cambio algo en retribución. Pero si nos vemos, si analizamos la unión con Cristo y el hecho de cuando en Romanos 6 habla del bautismo del Espíritu Santo y que con Cristo fuimos justamente sepultados y con Cristo fuimos resucitados, y estamos en unión con Cristo, el hecho de pensar lo que Cristo hizo por nosotros y que ahorita somos beneficiarios de todo lo que Él logró en la cruz y que tenemos la salvación, y el hecho de pensar que incluso lo material es un regalo, es un obsequio. Yo no tengo las cosas porque yo trabajo, eso es algo secundario, pero principalmente yo tengo mis adquisiciones porque el Señor me las dio. Entonces ahí yo pienso que yo doy de gracia lo que de gracia recibo. Es decir, yo doy pensando en que ya primeramente yo fui favorecido. Entonces, ¿de qué manera puedo yo aplicar esas palabras? Tengo que ser generoso, porque el Señor fue muy generoso conmigo. Bendición, hermano. Gracias por adelante, hermano. En la medida que
me vino una escritura a la mente. Cuando la escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para, y Dios da para, dice, para que todo aquel que no crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios da con eficacia, porque definitivamente de eso se trata el cuerpo de Cristo cuando decimos que hay un beneficio mutuo, ¿verdad? Entonces, cuando damos, deberíamos pensar, ¿verdad?, en esa parte esencial que se llama la eficacia del cuerpo. Mis capacidades son diferentes de cada uno, pero debo pensar que si realmente en donde estoy soy eficaz, ahí es donde está el beneficio. Que eso puede beneficiar, eso no puede, no. Eso beneficia al cuerpo y a mi hermano. Estoy pensando estoy pensando en la idea de dar, pero con eficacia, servir con eficacia, ¿verdad?, en las capacidades que Dios me ha dado. Gracias, hermano. Una última pregunta y terminamos. ¿Cómo podríamos animar a otros al servicio mutuo? Tiene un poco que ver con lo que acaba de decir el hermano y lo que dijo también el hermano José. Pero me gustaría escuchar a una hermana, no sé, una mujer o un hermano que no haya hablado, un hermano negro. Oh, me parece tan interesante lo que la hermana dice, hermanos. Para los que no escucharon, la hermana básicamente dijo que siendo un ejemplo es una de las formas más efectivas, más prácticas, más razonables de animar a los demás al servicio mutuo. ¿Ustedes no se imaginan el impacto que hay en mi corazón cuando yo veo a un hermano que sirve con entrega, con pasión, que entrega su espíritu, que está consciente de que lo que él tiene no es de él? Es algo que Dios le dio, pero está a disposición de los que necesiten. Hermanos, eso tiene un impacto grande en el corazón, ver visiblemente. Nosotros no podemos ver el mayor ejemplo de toda la historia, que es Jesús en acción, literalmente, porque el Señor ya ascendió a los cielos. Los apóstoles sí tuvieron esa oportunidad, pero cuando yo veo hermanos sirviendo de esa forma, yo puedo ver a Cristo y mi corazón se alegra y se ve en cierta manera redarguido, exhortado a ir una milla más, a entregar más, a dar más. Mis hermanos, esa fue la enseñanza de hoy. Mire, es que la Biblia es clarito, que cuando el Señor dice que estuve preso, estuve hambre, estuve desnudo, ¿qué significa eso? No por él, sino por el dinero de los versículos que habla con los cristianos, ¿sí? Pues llevaban preso a Roma y los metían allá y ¿qué tenía que hacer uno como verdadero creyente? Vaya allá, si lo vean allá no importa, pero vaya, si existe, lo lleve de comida, que tiene hambre, lleve de medicina, algo así, porque está enfermo, cae el mundo, allá lo extraño, ese es el verdadero amor. Qué bendición, mis hermanos. Gracias, hermano Rubén, por mencionarlo. Y unas últimas preguntas, no las tienen que responder, pero las pueden llevar en su mente y meditar en su corazón. ¿Cuáles son mis motivaciones para servir? ¿Por qué no estoy sirviendo a Dios en caso de que no esté sirviendo a Dios? ¿Qué necesito hacer para empezar a servir a mi Dios? Me
preguntas que pueden meditar en su interior, mis hermanos. Vamos a orar y después quedamos despedidos.